Estás escuchando Es Radio, Albacete. Les hablamos ahora del ciclo de conciertos de órgano de Lietor, un evento cultural importante en la región, en Castilla-La Mancha, conocido en la música de órgano y su celebración en la historia dentro de la iglesia de Lietor, en Albacete. Un ciclo que reúne, la verdad, que es importantísimo, organistas de renombre para interpretar obras maestras dentro de ese repertorio barroco, clásico y contemporáneo que brindan al público una experiencia musical única dentro de un entorno patrimonial como es Lietor. Alfonso Sáez Docón es organista y uno de los miembros que está organizando este ciclo de conciertos. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a hablar de ese ciclo que arranca este fin de semana, pero ¿cómo ha sido la evolución durante todos estos años? Porque estamos hablando ya de muchísimas ediciones. Efectivamente, llevamos ya 41 años, es decir que, bueno, en realidad el ciclo nació un año antes de que se crease Cultural Albacete y ese primer año lo organizó la Fundación Juan Mas desde Madrid y al año siguiente ya que empezó Cultural Albacete a funcionar, la Fundación se lo cedió a Cultural y desde entonces vamos de la mano, excepto algunos años que no ha sido posible, pero desde entonces vamos juntos. Y nada, empezamos con el órgano histórico en este año, en el 82, y en el 93 añadimos un segundo instrumento en el que se podía hacer otro tipo de música, una música europea, incluso más cercana a nuestro tiempo, ¿no? Más cercana a la música contemporánea y tal. Y bueno, luego añadimos otro tercer instrumento unos años más tarde en otra iglesia y en fin, que seguimos creciendo y 41 años ya llenando los conciertos y con unos organistas estupendos todos los años, claro. Oye, ¿cómo seleccionáis el repertorio de cada concierto? Porque tenéis que tener una serie de criterios, me imagino, que aseguren la variedad durante todos estos años, pero también sin bajar esa calidad dentro de la programación. Efectivamente, una de las premisas que nos hemos mantenido, que nos hemos propuesto en Lietor desde el principio, es que la calidad siempre sea altísima, siempre ajustada al presupuesto del que dispone Cultural y intentar eso, pues buscarlo lo mejor por ese precio. Y así ha venido pues gente importantísima, un organista de Notre Dame de París, el profesor del Conservatorio Superior de París, organistas de conservatorios de Alemania, de Italia, y en España pues lo mejorcito del panorama español pues ha pasado también por allí. La manera de elegir el repertorio, bueno, nosotros los organistas tenemos que adaptar nuestro repertorio al instrumento al que vamos, porque cada órgano es totalmente diferente. Entonces tenemos que enviar las características del instrumento al organista que invitamos y él decide un repertorio apropiado para ese instrumento. Y bueno, como sabemos de la calidad de la gente a la que invitamos, siempre confiamos en su criterio y les dejamos un poco para hacer ellos, ¿no? Lo que ellos saben hacer bien y que sabemos que así tenemos un concierto de alta categoría y de éxito asegurado. Por continuar hablando del impacto que tiene el concierto de órganos en Castilla-La Mancha, ¿cuál ha sido ese impacto? Porque Lietor se ha posicionado en el mapa de la música, de la historia, del patrimonio cultural de la región en Castilla-La Mancha. Sí, sobre todo de las zonas más cercanas, ¿no? Por ejemplo, en la provincia fue el primer órgano que se restauró y desde Lietor pues siempre hemos intentado asesorar a los órganos que quedaban en la provincia, que son, bueno, pues el Bonillo, Villadeves, Elche de la Sierra, Férez, ahora Lezuza, que también lo van a inaugurar relativamente pronto, están en proceso de restauración el órgano. Y siempre hemos estado ahí para apoyar a este movimiento, ¿no? de rehabilitación de los instrumentos y por tanto de la música de órgano. Y también sobre todo en la parte más cercana de Ciudad Real también estuvimos muy implicados al principio en Torre de Juan Abad, que ahora es un instrumento que suena mucho y que también se han volcado muy en ese pueblo de Ciudad Real, se han volcado con el instrumento y también estuvimos ahí apoyando y entonces ahora a partir de la torre, pues de ahí, de la Torre de Juan Abad,
también restauraron otros de esa zona, ¿no? De Ciudad Real. Y bueno, pues contentísimos de que esto sea así y que siga creciendo la música de órgano y que cada vez haya más órganos y más organistas, claro. Desde luego este ciclo lo que hace es preservar de alguna forma, ¿no?, la música de órgano, tanto a nivel local como a nivel regional. Se ha convertido en todo un referente. Pero cuando uno lleva tantos años organizando un ciclo como este, yo me imagino que hay desafíos, además de esa satisfacción personal de conseguir una programación con el atractivo suficiente para sostener este ciclo de conciertos durante tantos años. Pero ¿a qué os habéis ido enfrentando a lo largo de estos años? Pues nos hemos enfrentado, pues como el más reciente es el COVID, por ejemplo. Ya. Ese año no pudimos hacer nada y luego pues todas las restricciones que eso condujo a lo que eso condujo, ¿no?, en los años posteriores. Uh-huh. Y siempre hemos llenado. Y ha habido momentos en los que, claro, de crisis económica potente, en los que, bueno, pues ahí Cultural ya decidió que no tenía dinero suficiente para esto, pero el Ayuntamiento de Lietor fue el que se dijo, bueno, esto lo tenemos que mantener como sea, y en cuanto salimos un poco de esa crisis, pues volvimos otra vez a trabajar de la mano. Y en fin, ha habido problemas, pues, por ejemplo, recuerdo un año de una organista polaca que a 3 días o la semana anterior del concierto no le habían dado el visado todavía en Polonia, y al final y tuvimos que buscar un organista que la reemplazase. Al final llegó la organista polaca y el organista que la reemplazó. ¡Ay, Y Dios! fue un poco un momento bueno, difícil, ¿no? Pero vamos, todo comprensible, ¿no? La verdad es que ha habido buen ambiente en estos momentos y se han solucionado las cosas, ¿no? Momentos de, bueno, que todos sabemos lo que tarda la administración a veces en pagar, ¿no? Y organistas que se quejan de que, mira, no me han pagado todavía, pero bueno, eso es, sabemos Del cómo día a día. funciona. Efectivamente, eso son cosas ya del día a día, pero bueno, lo bueno es que sabemos que pagan, aunque sea un poco tarde, pero siempre acaban pagando, ¿no? Oye, Alfonso, vamos a hablar ya de lo que es la programación que arranca este sábado en Lietor. ¿Qué novedades presentáis en la edición de este año? Pues este año abrimos el ciclo con un organista que es libanés, que vive en Francia casi toda su vida, y ese fue el sucesor de en la iglesia de la Trinité de París, de Olivier Messiaen, que es uno de los compositores más importantes del siglo XX. Y es un organista que también es compositor. Entonces, pues él va a hacer un concierto en el que va a tocar obras clásicas, pero también obras suyas. Entonces va a ser muy interesante a ver cómo ha contribuido esta persona a la ampliación del repertorio de órgano en el siglo XXI, ¿no? El siguiente concierto, va a ser en el convento de Carmelitas. En Lietor tenemos ahora, como te he dicho antes, hay 3 instrumentos, pero de esos utilizamos 2 para el ciclo. Hay uno tercero muy pequeñito y todavía estamos viendo cómo lo podemos incorporar, pero estamos buscando soluciones todavía. Entonces, este primer concierto será en el órgano, el que construimos más recientemente, en el año 93, que es un órgano más tipo europeo, con 2 teclados y pedal, en fin, un órgano más en el que se puede tocar música más contemporánea y más europea. Uh-huh. Y el siguiente concierto será en la parroquia de Santiago, que es la del órgano histórico, un órgano de 1787, en el que va a tocar el profesor del Conservatorio de Alicante, que es Venanci Bilbao, es un vasco que está dando conciertos a nivel internacional, a nivel europeo, con mucha frecuencia. Es una persona muy solvente, que conoce muy bien este tipo de órganos, y va a tocar un repertorio centrado más o menos en la música alrededor alrededor de la fecha de construcción del órgano, es decir, la segunda mitad del siglo XVIII. El clasicismo musical, más o menos. El siguiente concierto será otra vez en la iglesia del convento. Va a ser un concierto un poco especial porque va a ser de órgano y 2 saxos, uh-huh, en el que van a tocar un repertorio de música barroca un poco transcrita y adaptada para esos 3 instrumentos, ¿no? Los 2 saxos y el órgano, en el que, bueno, habrá cosas de órgano solo también, del barroco, y obras
también a arreglos de conciertos y de cosas con esos saxofones. Y en este concierto participa el organista será Javier Sáez, que también es de Lietor y es profesor aquí en el Conservatorio Superior de Castilla-La Mancha, en Albacete, de clavecín, aunque él también es organista, y los dos saxofones que también están vinculados mucho al Conservatorio de Albacete. Y el cuarto concierto, que es el que me queda, será Silvia Márquez, que es la catedrático de clave del Conservatorio Superior de Madrid. Ella también es organista. Fue la que empezó a hacer clases de órgano en Murcia, que es donde yo trabajo. Ese es mi puesto actual. Uh-huh. Y esa que es mi predecesora en Murcia. Y va a hacer un concierto. Ella es una persona muy inquieta, entonces va a hacer música, la mayoría, el 90% del concierto es música muy específica para el órgano, para este tipo de órganos, entre el siglo XVI y el XVIII, pero va a incluir también una obra contemporánea escrita hace poco para órganos históricos españoles. Entonces va a ser un poco también muy interesante ver cómo los compositores actuales o un compositor actual interpreta estos instrumentos antiguos, ¿no? O sea, es un programa general bastante interesante y que al que le apetezca pues va a disfrutar seguro. Oye, ¿realizáis algún tipo de actividad paralela al ciclo? No sé, talleres, conferencias, a los más pequeños para que conozcan el órgano de Lietor. ¿Cómo estáis difundiendo esta cultura del patrimonio que tenemos histórico y cultural en Lietor y en todo el entorno? Pues hubo una temporada en que hacíamos talleres y visitas a los instrumentos, estos sábados de conciertos por la mañana, pero ya dejamos de hacerlo porque no encontrábamos financiación, es una pena, pero dejamos de hacerlo. Y bueno, todavía tenemos muchos proyectos, pero claro, hay que buscar el dinero para poder desarrollarlos. Entonces, ahora mismo las actividades sí que se realiza una actividad que no tiene que ver con la música, sino que los mismos sábados de los conciertos, por la tarde, a las 5 de la tarde creo, se abren los patios de las casas solariegas que hay en el pueblo, ¿no? Hay dos casas del siglo XVI que, bueno, una se conserva tal cual, estaba en el siglo XVI, y sus dueños pues nos ceden unas horitas para que la gente pueda visitar esos patios, ¿no? Hay una que es del XVI, la otra es del XVI, pero se reformó en el siglo XIX, con lo cual, a principios del XX, con lo cual es un patio un poquito más, no sé, más modernito, pero también muy bonito y muy bien conservado. Entonces, esa actividad nos anima un poco a invitar a la gente a que, bueno, puede venir por la mañana a comer, hacer una visita turística, hablando del patrimonio que decías antes, de Lietor, hacer una visita turística al pueblo, a los monumentos habituales, las iglesias y tal, visitar la tirolina, ahora que está tan muy conocida, de moda, la tirolina. Sí, sobre el río Mundo. Podemos ver el mundo desde arriba. Vaya. y por la tarde a las 5, o sea, comer bien por allí, porque la gastronomía de Lietor también es importante, una buena comida, y luego por la tarde un paseo por los patios y acabar con un concierto de órgano, con lo cual es un día perfecto para pasar una tarde de sábado o un día de sábado, ¿no? Pues desde luego que sí, nos has hecho ya el fin de semana ahora mismo, Alfonso. Quien no quiera ir a Lietor es porque no te ha escuchado, porque es una maravilla poder disfrutar de la naturaleza, de la música, de la cultura, del patrimonio histórico que tiene esta provincia, disfrutando de ese ciclo de conciertos de órgano de Lietor. Alfonso Sáez Docón, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. No se muevan porque seguimos hablando de Lietor. Se presentan 2 libros. ¿Sabían de brujas y leyendas? No se muevan.